Hola, esta es la clase teórica que introduce la segunda unidad del curso de Forma Urbana 2 del Instituto de Arquitectura del UNSAM. Vamos a concentrarnos especialmente en un cambio de herramienta para producir un registro, un relevamiento de la forma urbana y su interpretación. Vamos a pasar del trabajo que veníamos realizando, que empleaba sobre todo los sistemas cartográficos y de notación, podríamos decir, abstracta, para enfocarnos en el uso de la imagen como instrumento de registro de la forma urbana. En particular, la imagen, en términos de forma urbana, tiende a definir un modo de concebir la organización del territorio de la ciudad en términos de paisaje, es decir, en términos de cómo se comprende o interpreta la organización de la imagen y qué sentido es el que emerge de esa imagen. La clave del problema del paisaje es que de algún modo se caracteriza por tener la capacidad de sintetizar en una imagen una serie de materiales diversos y al hacerlo desplegar no solo las condiciones físicas, podríamos decir las huellas materiales de la organización del territorio de la ciudad, sino también los modos de habitar. El modo en el cual el paisaje produce esto es básicamente fabricando una imagen que supone un punto de vista, un modo particular de observar el territorio, singular en el espacio y en el tiempo. Y por otro lado, la capacidad que puede tener esta herramienta para construir un conocimiento sobre el territorio, en general, como en cualquiera de todos los casos que venimos empleando como instrumentos de estudio, alcanza sus mayores capacidades cuando puede construir un modelo comparativo, ¿no? O sea, cuando podemos, por ejemplo, comparar imágenes entre sí y al comparar las imágenes, entender qué es lo que tienen en común y qué es lo que tienen de distinto. Al conjunto de imágenes, o en todo caso un poco más precisamente al conjunto de paisajes con el que vamos a trabajar, lo vamos a llamar atlas en el sentido de la forma organizada de comparar documentos individuales, ¿no? Ese uso habitual de la idea del atlas como un sistema de documentos que permite producir la descripción de un territorio especialmente. Ese es el alcance de la unidad, eso es también el alcance que va a tratar de desplegar esta clase teórica. Para eso me gustaría empezar por encuadrar de alguna manera lo que tiene de particular, de especial, el concepto de imagen. Da Vinci, en el principio del siglo XVI, entre los aforismos, escribió esto que después se volvió muy influyente y muy famoso. Sabemos con certeza que la vista es uno de los más rápidos sentidos y que ella ve, en un instante, infinitas formas. Sin embargo, solo puede comprender una cosa por vez. Un poeta será vencido por el sueño y el hambre antes de poder describir con palabras lo que un pintor puede representar en un instante. Este concepto que desarrolló Da Vinci y que seguramente todos consideramos preciso, ¿no? Y oportuno, es lo que después dio lugar al eslogan de la publicidad norteamericana de la década del 50 en adelante: una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Pero ¿qué está cifrado un poco en ese enunciado? Por un lado, Da Vinci dice, hay algo del sentido de la vista que es rápido y que permite ver infinitas formas en un instante. Y esto es clave, ¿no? O sea, lo que podríamos entender que es lo singular de su capacidad de síntesis. Pero justamente
esa síntesis también introduce otra singularidad, que es que para Da Vinci lo que uno percibe de la imagen, además de ser esta unificación de muchos elementos diferentes en un golpe de vista que permite comprender una cosa, justamente tiene la particularidad de que, según él, permite comprender especialmente una cosa, ¿no? Él dice, solo puede comprender una cosa por vez. Es decir, la imagen, sobre todo la imagen paisaje, sintetiza, eh, unifica muchos materiales distintos, permite verlos rápidamente y entender el sentido de su conjunto, y por otro lado hace emerger en general un sentido unificado, no una diversidad de percepciones particulares, sino lo que caracteriza a la imagen cuando opera eficientemente es que todas sus partes aparecen reunidas y adquieren sentido como unidad. Un caso paradigmático, justamente esta pintura muy famosa de Da Vinci, en la que Da Vinci instala dos formas visuales que serán fundamentales para todo el desarrollo del arte occidental. Por un lado, la forma del retrato, ¿no? Es decir, la manera en la cual en la imagen se reconoce sobre todo una figura diferenciada de un fondo, ¿no? Hay una persona en primer plano, un fondo detrás y la organización de la imagen, el uso del color, la disposición de las partes, la organización de la visualización de la persona en el contexto, permite reconocer muy especialmente a la persona y la expresión de su rostro respecto del fondo. Lo que caracteriza al retrato es de alguna manera esta idea de una imagen que describe un objeto diferenciado del fondo. A diferencia del retrato, el paisaje, que también aparece de alguna manera definido paradigmáticamente por esta pintura para el arte occidental que sigue, es la idea, que está caracterizada especialmente por el fondo de esta pintura, de un tratamiento de la imagen que permite amalgamar artificio, naturaleza, intervención humana, todo en una visión del territorio que se comprende en un único golpe de vista, que ahora está caracterizada por esta relación cromática de los colores fríos, ¿no? Del cielo y del agua, donde la pincelada mezcla de alguna manera los árboles con el cielo, con el agua, y nos permiten entender todo eso como una forma unificada. El paisaje justamente lo que consigue es reunir en una imagen la visualización de todos estos elementos que conforman de alguna manera el territorio y poder visualizarlos tratando de reconocer cuál es la identidad que emerge de eso. Una de las primeras vistas de Buenos Aires publicadas, la de Adolphe Dastrel de 1823, nos permite reconocer justamente cómo, fíjense que el uso de la técnica del grabado, el uso del color, tiende a unificar todo lo que vemos, ¿no? Todo aparece como teñido de una especie de celeste y de marrones fríos, ¿no? Vemos unas nubes en el cielo que se parecen un poco a los bancos de lodo del fondo del riachuelo o del Río de la Plata, ¿no? Mejor dicho, perdón, ¿no? El Río de la Plata está en una de sus típicas situaciones de bajante y lo que reconocemos es un poco esta relación entre naturaleza, edificación, tratamientos de la costa y actividades humanas en una única imagen. Y miramos esta imagen y Dastrel decía, esto es Buenos Aires, ¿no? Esta imagen cierra de alguna manera una idea de un lugar que es una ciudad no muy densa, con construcciones con expresión europea, de hecho de la tradición mediterránea, ¿no? Con un río muy particular, con un fondo limoso, chato. Ese limo se extiende en estas pequeñas barrancas, empezamos a entender cómo es esta relación entre el Río de la Plata y la Pampa, ¿no? Cómo se navega en este lugar, que hay que llegar con los barcos hasta un lugar y después moverse en carretas para subir o en botes, ¿no? Para resolver estas transiciones. Es decir, empieza a comprenderse
una relación entre la arquitectura, las infraestructuras ribereñas, la naturaleza y las actividades humanas en una única imagen que se presenta cifrada, que se presenta unificada, ¿no? Dos investigadores arquitectos, Graciela Silvestri y Fernando Aliata, que nos dan muchas herramientas para entender estos asuntos, escriben en El paisaje como cifra de armonía. Las definiciones convencionales de la palabra paisaje apuntan doblemente a un espacio exterior al hombre y a una mirada particular sobre él. Es decir, el aspecto del territorio deliberadamente recortado por una ventana, ¿no? Es decir, lo que de alguna manera emerge como la representación del territorio en un dibujo o una pintura, o la porción de territorio apreciado desde un punto de vista singular, es decir, literalmente, ¿no?, lo que percibe cualquiera cuando mira determinada parte de un territorio. Entonces, la palabra en general se apunta a dos cosas simultáneamente: el espacio exterior al hombre y el documento producido como registro de ese espacio exterior por él mismo. La idea de paisaje denota siempre un escenario y un espectador. Una serie de valores depositados en el escenario y una serie de técnicas desarrolladas para representarlo y transformarlo. Esto es un poco lo que nos va a interesar estudiar, que es cómo se establece esta relación entre, podríamos decir, el comportamiento objetivo del territorio como fenómeno y nuestra capacidad de registrarlo, documentarlo, interpretarlo como dispositivo, como trabajo, ¿no? En el caso de las imágenes de Essex Vidal, también de Buenos Aires, más o menos de la misma época, lo que podemos reconocer entonces es cómo hay una gran diferencia con las imágenes de Dastrel, que parecen hechas desde un barco a cierta distancia de la ciudad, viendo la ciudad como una masa unificada, lejos, digamos. En cambio, en las de Vidal podemos reconocer cómo hay, como en primer plano, una descripción de la organización del muro, en segundo plano, en el centro de la imagen, esta relación que se establece entre el fuerte de la ciudad, la barranca y la actividad de las lavanderas en los bancos de limo que va acumulando el fondo del río, y en el fondo la continuidad de la ciudad hacia el sur, hacia la boca del riachuelo, etc. La imagen tiene mucha más carga cromática que la anterior, y de eso podemos deducir como más detalle y más atributos de quiénes son los pobladores de Buenos Aires, cómo se visten, cuál es su contextura física, toda una serie de detalles que eran imperceptibles en la imagen anterior. Y de nuevo el paisaje nos permite entender que todo esto, junto, organizado con esta especie de centralidad asimétrica, ¿no?, de secuencia primer plano, segundo, tercero, es lo que nos permite entender toda la información que hay en la imagen de un modo unificado y con un sentido. Otras imágenes vuelven sobre esta idea de cómo trabajar esta secuencia de planos, esta variedad cromática entre colores intensos y colores apagados, y reconocer cómo se establece esta relación entre formas de habitar, prácticas sociales y organización de la ciudad. En este caso, al revés, no ya desde el río, sino desde el campo, y la visualización desde los mataderos, en los arrabales de la ciudad, y la presencia en el fondo de la ciudad como horizonte borroso. Dice Berger, una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida. No es una visión, ¿no? Es una visión una vez recreada o reproducida. Es una apariencia o un conjunto de apariencias que ha sido separada del lugar y del instante en que apareció por primera vez y preservada por unos momentos o por unos siglos. Toda imagen encarna un modo de ver, incluso una fotografía, pues las fotografías no son, como supone, un registro mecánico. Lo que refuerza Berger es que cada imagen se constituye como un modo de ver, ¿no? Y en esto es bastante clara la diferencia, por ejemplo, entre Dastrel y Essex Vidal, ¿no? ¿Cómo queremos ver la ciudad? La queremos ver como un fenómeno de un paisaje lejano, como de una huella en el territorio, o la vemos en esta tensión entre el primer plano
y el horizonte como esta mezcla de actividades humanas específicas, ¿no? Y una geografía. Como dice Berger, esto no es exclusivo de la pintura, la fotografía también produce todos estos artificios respecto de cómo mirar, ¿no? Fíjense, por ejemplo, estos registros de Harry Grant Olds, también de Buenos Aires, en 1901, cómo presentan esta idea de la choricera, la señora que vende sándwiches de chorizo a los trabajadores del puerto. Y fíjense cómo se ordena la imagen, ¿no? Tenemos de nuevo como un foco de la imagen puesto en la relación entre el carro en el centro, ella de un lado, todos los atendidos del otro. Claramente se trata como de dos roles distintos, ¿no? Un primer plano donde reconocemos todo un comportamiento del suelo urbano, de la condición del puerto, todavía un puerto de tierra apisonada, ¿no? Como no de grandes infraestructuras, pero sí ya reconocemos en el fondo como un montón de edificios de ladrillo, unos diques de contención del agua, se trata ya de un puerto construido, ¿no? Y la presencia, por ejemplo, de los mástiles de un barco, que nos permiten entender muy bien que se trata del puerto, que esta se trata de una actividad complementaria a la actividad del puerto, etc. Otra imagen de Harry Grant Olds, que es un registro del barrio de La Quema, de los actuales bajos del barrio de Parque Patricios, donde estaban los basurales de la ciudad. Y de nuevo podemos reconocer esta construcción de la imagen donde se pone en el centro de la imagen la casilla. Al barrio de La Quema se lo llamaba en esa época también el barrio de las latas, porque las casas se hacían con las latas de descarte que normalmente se usaban para contener querosén u otros objetos. Entonces esas latas usadas se apilaban a modo de ladrillo para construir las casas. Vemos el humo de la quema de basura que domina todo el fondo de la imagen. Vemos en el primer plano este suelo que mezcla tierra de los bajos del riachuelo con basura y reconocemos en un costado de la casilla, el interior de la casilla aparece completamente en sombra y no lo llegamos a ver, pero sí reconocemos que hay alguien que habita en este lugar y que aparece puesto como en un costado de la imagen y que con esa sola presencia se termina de entender el sentido de toda la imagen. El mismo barrio, algunos años después, pintado por Pío Colivadino, aparece presentado ahora con un encuadre mucho más abarcativo. Llamaremos encuadre a lo que en la práctica habitual de los medios digitales llamamos zoom, ¿no? O sea, es el tipo de artificio o el tipo de reflexión que determina qué es lo que entra en la imagen, lo que queda dentro del cuadro de la imagen y qué es lo que queda fuera del cuadro de la imagen y con cuánta aproximación al objeto nos vamos a definir en la construcción del paisaje. En el cuadro de Colivadino lo que vemos es de nuevo el mismo suelo que de alguna manera registraba fotográficamente Grant Olds. Entendemos que hay como unos zanjones o unas zanjas por las que corren los desagües, seguramente hacia el riachuelo, que es lo que tenemos atrás. Estas son las casas donde se va terminando el barrio de La Quema o el de las Latas, las proximidades del basural, pero vemos por detrás que aparece como ahora una nueva forma, la forma de la industria, que contrasta en la técnica de la construcción, en la dimensión, en la tipología, con las casillas de los habitantes del barrio de La Quema, y que de nuevo pone humo en la escena, solo que es un humo de otro tenor, ¿no? Es un humo negro, es un humo que sale de chimeneas, pero vuelve a repetirse la idea de un horizonte definido en este caso por las arquitecturas fundamentalmente, una base de la imagen definida por el comportamiento del suelo y un registro como de las altas edificaciones, las chimeneas y la afectación del cielo por la actividad, ¿no? Como suele suceder en la pintura, la idea de paisaje aparece sostenida por una paleta cromática, por un uso de la pincelada, todo lo que Da Vinci decía unifica la imagen y permite entenderla como única rápidamente. Tiene que ver con la técnica pictórica, con cómo elegir los colores, cómo elegir la textura de la pincelada, el tamaño de la pincelada, de modo que todos estos elementos muy diferentes que aparecen sintetizados en la imagen queden integrados.
En otra pintura de Colibadino, como si fuera girando y mirando en la dirección opuesta, ¿no? Volvemos a reconocer esta relación entre el riachuelo y la actividad industrial, en este caso los frigoríficos, ¿no? Los grandes frigoríficos como La Blanca, y la relación con el riachuelo y toda esta actividad industrial o productiva vinculada al riachuelo, ¿no? Entonces empezamos ahora a tener una versión de este paisaje de la ciudad de principios del siglo XX como una ciudad laboriosa, una ciudad vinculada ahora a esta forma nueva, la forma industrial, que en particular parece volcarse muy especialmente a la zona del riachuelo. Y otra imagen de Colibadino, ¿no? Como esta comprensión de los barrios ribereños y de esta superposición entre el medio natural, la situación de los bañados del riachuelo, el curso de agua, las edificaciones y los tejidos arquitectónicos, las viviendas del barrio de Piñeiro, por ejemplo, en Avellaneda, las industrias, las naves industriales, las chimeneas, el humo y la actividad humana, la gente caminando, yendo de un lado para el otro, reconociendo su recorrido. Algunos años después, un discípulo de Colibadino, Benito Quinquela Martín, reconstruye la idea del paisaje del riachuelo, ¿no? Y tiende a producir un número muy grande de imágenes que describen toda esta área de la ciudad, en particular desde este punto de vista. Fíjense que es muy interesante en las imágenes de Quinquela cómo en general lo que está en el centro de la imagen es el río, ¿no? En este caso es un centro que corre como de la diagonal inferior izquierda, ¿no? Desde el ángulo inferior izquierdo, hacia el ángulo superior derecho, oscilando. Y la escena está como ocupada por una serie de embarcaciones, que aparecen además vinculadas por pontones con los cuales los trabajadores pasan de una embarcación a otra. El río, es como si el río definiera la totalidad de la imagen, aparece ocupado por estos barcos o en todo caso por algunas puntas urbanas también que van definiendo el curso del río, que muestran en el fondo la presencia de algunos puentes, el camino hacia la desembocadura, pero entendemos sobre todo este despliegue de actividad de trabajo, ¿no? Que además ocupa primeros planos, muestra cables tensados, pinzas de grúas, etc., ¿no? Es decir, reconocemos ahora además todo este movimiento vertical, fíjense cómo los cables tensados, con la gente haciendo fuerza desde abajo para izar bolsas llenas probablemente de productos, etc., ¿no? Bueno, hay algo en la organización de la imagen que nos permite leerla de un lado al otro, de abajo arriba, y cómo ahí se cifran todas estas actividades que definen la caracterización del riachuelo, de nuevo, por la presencia del humo, de la actividad industrial y por la presencia del agua, de un agua que ahora no es celeste, no es azul, es plateada, pero plateada a modo de espejo, ¿no? Refleja todo lo que hay arriba. Podemos pensar que es un agua aceitosa, un agua que empieza a estar afectada ahora por también los residuos de la actividad industrial, ¿no? Sin embargo, el humo, el agua aceitosa, aparece presentado como una exaltación, ¿no? Como si realmente de lo que se tratara esto es de una gran fábrica, de una gran producción para la construcción de la cultura, para la vida social, ¿no? En las imágenes de Quinquela se vuelve muy importante el color, la presencia del color de los barcos y la relación entre el color de los barcos y las edificaciones. Se exalta a la altura de los rascacielos, que son en realidad las torres elevadoras de los elevadores de granos que eran menos y eran más altos, lo mismo que las chimeneas, pero que de alguna manera eran los objetos favoritos en la caracterización de este paisaje y por lo tanto empiezan a proliferar, igual que estructuras metálicas, a modo de puentes, de sistemas de vínculos y movilidad de las cargas, que aparecen justamente exaltados, ¿no? Como idealizados en la imagen. Fíjense además cómo la actividad humana ordena la imagen desde el primer plano a un segundo plano, a un tercer plano, ¿no? Y se va produciendo como una especie de viborita que va corriendo
de lado a lado, de frente a fondo, donde todo lo que vemos es trabajo desplegado en la escena. A veces las imágenes están menos saturadas cromáticamente, adoptan otras paletas, pero siempre, ¿no? La protagonista de la organización de la imagen es el agua del curso del riachuelo, esta agua plateada, y en todo caso lo que va variando, además por las épocas, estamos viendo imágenes que tienen un rango de 30, 40 años, 50 casi de desarrollo. La ciudad va cambiando, pero la tensión se sostiene, ¿no? Me interesa contraponer el trabajo de Quinquela ahora a otros paisajes del riachuelo producidos por María Desprecio en su Instagram, donde ella acompaña las imágenes de unos textos que escribe, pero me interesa ver particularmente el comportamiento de las imágenes. Fíjense cómo volvemos sobre el riachuelo, volvemos a reconocer muchos atributos parecidos a la imagen de Dastrel o a la de Quinquela, ¿no? Como el río como agua plateada, en este caso es el riachuelo, ¿no? Los barcos, pero ahora lo que caracteriza la escena es más bien la inmovilidad, ¿no? Vemos el agua quieta como un espejo, vemos los barcos detenidos, vemos los pontones de la actividad del puerto vacíos, un alambrado en primer plano que define la inaccesibilidad o el cierre del lugar, y justamente esta secuencia, primer plano, segundo, tercero, la unificación del color por el contraluz, de sacar la imagen de frente a un sol velado en determinada hora de la mañana, etc., es lo que determina justamente el modo en el que se cifra en este paisaje, ¿no? De nuevo, este comportamiento de la naturaleza, de las infraestructuras, de los tejidos, de las actividades humanas, con una visión muy característica. O como de nuevo, ahora yendo hacia Piñeiro, como en lo que podría ser el mismo lugar que aparecía pintado por Colivadino, reconocemos de nuevo esta quietud, ¿no? En la condición del riachuelo, como si de lo que se tratara en el presente es de un lugar justamente segregado, excluido de la dinámica urbana, en el que aparecen de repente como sensaciones o percepciones del paisaje, con esta capacidad de registrar la inmovilidad, ¿no? La falta de presencia humana, la falta de actividad, eh, la visión de estos horizontes amplios, etc. Y esta idea como de este conurbano o este suburbio, en todo caso esta área metropolitana inactiva, ¿no? Como de alguna manera puesta en cuestión por la desindustrialización, por las dinámicas de la última parte del siglo XX y buena parte del principio del siglo XXI, ¿no? Son un tema que se manifiesta en estas imágenes todo el tiempo a partir de estas porciones de ciudad que aparecían concebidas para grandes operaciones de transporte, carga, movimiento, y que ahora se ven como reducidas a una especie de comportamiento natural, ¿no? Como vagones de tren quietos, áreas de maniobra que tienen tan poca actividad que empieza a crecer la naturaleza sobre las vías y empiezan a volverse praderas prácticamente, ¿no? La imagen entonces no solo reúne en el encuadre cómo cifrar los distintos elementos, sino que también en el encuadre lo que consigue es determinar una instantánea, es decir, un cambio de cualidad no solo del espacio sino del tiempo, ¿no? Las fotos de los mismos lugares de María Desprecio respecto de las pinturas de Pío Colivadino o de Quinquela nos muestran cómo el mismo lugar ha cambiado en un intervalo de tiempo. Alguien podría decir, bueno, es un intervalo de tiempo largo. Ahí registramos cómo cambió la ciudad en un rango de 50 años, incluso 100 años. Pero también hay un trabajo de la fotografía que tiene que ver con la función no tan estrictamente artística de la fotografía, sino la función del fotógrafo como cronista, que es el de registrar la singularidad de los instantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el movimiento argentino de fotógrafos independientes autoconvocados, que opera bajo la sigla MAFIA, tiene toda una serie de trabajos
conservan todos estos valores, podríamos decir, artísticos de la construcción de la imagen, o digamos más específicamente formales de la construcción de la imagen, el encuadre, la decisión de decir, voy a tomar una imagen muy apaisada, donde tenga todo el tejido de la Villa 21-24 en primer plano, abajo, mucho cielo, veo cables que caracterizan justamente que las infraestructuras de la villa no son tendidos, enterrados bajo vereda, prolijamente como en el centro de la ciudad, sino que son cables que cruzan por todo el cielo de la villa. Si algo caracteriza en general al cielo de la villa es que está completamente atravesado de cables, pero en particular esto detecta un momento, que es el momento de un evento, que es el lanzamiento de una serie de globos en una protesta contra el gatillo fácil de las fuerzas de seguridad de la ciudad y el gobierno nacional en los ambientes de los barrios populares. Entonces, en esta acción de conmemoración de las víctimas de gatillo fácil se sueltan los globos. La imagen capta ese momento en el cual el espacio público de la villa aparece caracterizado por este espacio de encuentro y esta conmemoración. Podemos reconocer acá cómo la imagen no solo cifra un comportamiento del espacio, sino que además da cuenta de cómo se organiza una comunidad, cuáles son los valores que en este caso la convocan, que pretenden conmemorar, cómo la imagen sintetiza esta idea en una visualización que, como dice Da Vinci, nos permite ver con un golpe de vista todas estas cosas juntas. Eduardo Longoni es un fotógrafo especialmente influyente en la historia de la fotografía argentina contemporánea, particularmente por su capacidad de registrar instantes singulares, ¿no? Como la mayoría de sus fotografías más famosas fueron fotos que se publicaron en los diarios al día siguiente, en los diarios de mayor tiraje de la Argentina, ¿no? Y que de alguna manera fueron las fotos que funcionaron como epígrafes de las noticias más importantes de los últimos años, desde los goles de Maradona en los mundiales hasta las revueltas populares o las represiones en el espacio público de la ciudad. Longoni, como cronista, ha registrado estos eventos y nos ha dado estas imágenes paisaje que vuelven a producir interpretaciones de la ciudad, ¿no? Como la idea de cómo en determinado momento, en el 2001 por ejemplo, se debate el derecho a ocupar el espacio público, ¿no? Una vez que se determina el estado de sitio y que se pretende impedir que la gente se manifieste en la calle en los reclamos que estaba haciendo, fundamentalmente por la confiscación de bienes y la dificultad de acceder a bienes elementales, ya sea al dinero que quedaba confiscado en los bancos o a la imposibilidad de comprar alimentos para el sustento, ese punto de quiebre en la relación entre las instituciones y la población produjo una revuelta que se manifestó sobre todo en el espacio público. Cuando el gobierno decide que se prohíbe que la gente esté en el espacio público para frenar lo que era su inminente caída, lo que se produce es justamente una reacción que adopta la forma de la barricada, de la resistencia y una confrontación con las fuerzas represivas del Estado en las principales avenidas de la ciudad, por ejemplo, lo cual determina que ahora el espacio público se convierte en una especie de campo de batalla, ¿no? Este cambio cualitativo muy grande de la percepción del espacio público es, sin embargo, todavía ahora un espacio de debate muy importante, que es quién tiene derecho a estar en la calle, por qué, cuál es el uso que se le debe dar a la calle. ¿Es un monopolio del gobierno determinar quién está en la calle y qué hace? ¿O puede haber cierto tipo de tensión entre el derecho a manifestarse y el derecho a circular? Estos debates que se han instalado todavía en el presente y que caracterizan al espacio público de la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de muchas otras ciudades del mundo, donde estos debates no funcionan de la misma manera, están cifrados de alguna manera en esta imagen de Eduardo Longoni. Pero el cronista, el fotógrafo, no necesariamente lo que necesita captar en la imagen es un instante significativo
por su relevancia histórica, un gol de Maradona o una revolución, digamos, sino una forma de observar un instante, por más que ese instante no tenga la singularidad de volverse un hecho histórico, ¿no? En este caso, Alberto Goldenstein, un fotógrafo artista, produce estos registros del barrio de Liniers que creo que vale la pena observar con atención porque, de nuevo, nos permiten ver todo lo que se cifra en la construcción de la imagen. Fíjense cómo en la fotografía de Goldenstein podemos reconocer toda esta organización horizontal de la imagen, ¿no? Como la vía pasando en primer plano, en el primer plano inferior, se trata de la estación de Liniers, como todos sabemos en general, la avenida Rivadavia va pegada al corredor del Sarmiento, en el oeste de la ciudad de Buenos Aires. Entonces tenemos una avenida importante de la ciudad, una vía de ferrocarril, una fachada de actividades comerciales, en general vinculadas a la estación, el paso de los colectivos, pero fíjense cómo toda esta organización vincula horizontales y verticales, ¿no? La presencia de este poste y de este poste en el centro de la imagen, la fuga de la calle en el centro y la presencia del colectivo con toda una serie de condiciones cromáticas que lo asocian a los carteles y a la señalización que anda por ahí. Esta combinación de neutros con amarillos y rojos determina también en parte la organización de la imagen. Pero lo que nos interesa especialmente es que en ese modo de cifrar formas verticales, horizontales, colores, relaciones de primer plano, segundo, tercero, fugas en el centro, frontalidades en los tramos horizontales medios, etc., lo que aparece en la imagen es, como bien señala Da Vinci, un modo de permitirnos percibir un lugar de la ciudad. O sea, lo que aparece junto, cromáticamente, rítmicamente, simétricamente, digamos, compositivamente en la imagen, es lo que aparece cifrado en la imagen como documento del comportamiento del paisaje de la ciudad. La espera de la gente, la aglomeración de la gente, el modo en el cual se produce esta relación entre el transporte del ferrocarril y la avenida con el transporte del colectivo, la cantidad de gente que llega en colectivo y se sube al tren, que baja del tren y se sube al colectivo, la relación entre las actividades comerciales y las estaciones, el perfil de este barrio dentro del área metropolitana, con un barrio de sectores medios, con determinado tipo de actividad comercial, determinado tipo de relación con el consumo, con las prácticas sociales, etc. Es decir, en la imagen podemos reconocer que se cifra un documento que nos informa sobre el comportamiento de la ciudad. Y ese documento cifra toda esa información, cifra en el sentido de encriptar, ¿no? Como integrar, de un modo particular, basado en el punto de vista de Goldenstein, pero es efectivamente un documento de cultura, quiero decir, un documento que nos informa sobre cómo está organizado el tejido, el espacio público, la actividad humana, etc., ¿no? Es decir, cada imagen es un documento del comportamiento de la forma urbana. Y eso puede suceder en las imágenes instantáneas, desarrolladas un poco a modo de crónica o a modo de esta percepción superveloz, ¿no? Como nos pasaba con Goldenstein, la capacidad de pescar cruzando justo un colectivo que tiene los colores que entran en relación con el contexto de un modo interesante, o más bien podemos aproximarnos a la experiencia de la singularidad de la imagen y de su condición instantánea en un procedimiento mucho menos apresurado, ¿no? Como el que nos propone Marcos López, que es el de producir una escenificación de la imagen, ¿no? Marcos López contrata una serie de modelos, reserva la terraza de la Fundación Proa, lleva unos plásticos impresos con un cuadriculado azul y amarillo y lo dispone encima de toda la terraza del edificio, el piso, los parapetos, incluso consigue hacer una especie de pileta pelo pincho con la misma lona o forrando la misma lona con estos azules y amarillos.
determina el vestuario de cada uno de los personajes, los organiza en una disposición particular y además espera un momento del día en el que el sol viene de determinado lugar y tiene determinado color. Quiero decir, en este caso se trata de una imagen muy poco espontánea, una imagen completamente construida artificialmente, proyectada, ¿no? Y de nuevo, ahora con ese mecanismo, Marcos López vuelve a producir una versión de el paisaje de la ciudad de Buenos Aires, el paisaje del Riachuelo, el paisaje de la Boca, una Boca que ahora es leída de un modo muy diferente a Quinquela o a María Desprecio. Se trata ahora de una lectura que lo que pone en valor es una nueva versión de la Boca, la versión de la Boca de la Fundación Proa, una fundación de arte financiada por el grupo Techint, por esta idea de la Boca como un espacio donde el arte se vincula con un glamour, pero con un glamour que está vinculado al fútbol, que está vinculado a ciertas formas de lo popular. Y todo esto nos permite seguir reconociendo como las presencias de las grúas del Dock Sud, el puente, el antiguo puente Avellaneda, el agua plateada del Riachuelo, etc. Pero cifrado ahora como un registro de un cambio que podríamos reconocer que tiene que ver con las dinámicas de los últimos 30, 40 años de la Ciudad de Buenos Aires y la función que empieza a tener la Boca en este nuevo perfil de la cultura metropolitana, en estas ideas que aparecen asociadas también a políticas del gobierno de la ciudad como el Distrito de las Artes, cierta idea de la reconversión del sur con un proceso de gentrificación, de cómo se acercan a estos barrios del sur, particularmente a La Boca y a Barracas, sectores medios con ciertas aspiraciones, con ciertos recursos económicos, que se vinculan al turismo, que se vinculan al arte, que se vinculan al deporte, al negocio del deporte, etc. Es decir, toda esta cifra, de nuevo, aparece sintetizada en una imagen. Este trabajo lo hace Minelli con varios habitantes de Piedrabuena y toda la colección, que es muy extensa, vamos a ver solo algunos casos, es la que nos permite desplegar de alguna manera esta idea de paisaje de este conjunto que opera un poco a modo de una imaginación de espacio urbano, ¿no? O sea, el Piedrabuena, con muchos conjuntos de gran escala producidos en Buenos Aires, como ustedes saben bien, se concibe como una especie de ciudad alternativa.
esa ciudad alternativa tiene su propia hipótesis de paisaje, ¿no? Como de alguna manera tiene su propia imagen de ciudad. Entonces, nos interesa por un lado la capacidad de la imagen como una forma que sintetiza muchos materiales diversos en una única forma continua y sintética. En particular, en el registro del territorio de la ciudad, esa función de la imagen adopta la forma del paisaje, que es el agrupamiento o la síntesis de algunos materiales particulares, ¿no? Como visión del territorio de la ciudad. En este caso es el modo en el que se reúnen en la imagen el medio ambiente natural, los tejidos, las construcciones, las infraestructuras, es decir, todas las acciones artificiales sobre el medio ambiente natural y la actividad humana, ¿no? El modo en el que eso se cifra en la imagen, como decíamos, tiene que ver con la forma de la imagen, con lo que normalmente entendemos el encuadre y la composición de la imagen. En el caso del trabajo de Horacio Coppola, por ejemplo, en esta imagen muy importante en la historia de la ciudad de Buenos Aires, para 1936 lo que nos muestra es cómo la ciudad, esto lo dice muy bien Adrián Gorelick, ¿no? Pasa de ponderar un concepto de centro y de institucionalidad, que es el de Plaza de Mayo, ¿no? El centro histórico de la ciudad colonial, con la pirámide de Mayo conmemorando la independencia en relación al Cabildo, y un concepto de ciudad metropolitana nuevo, que es la apertura de la Diagonal Norte y el nuevo monumento de la ciudad, que es el Obelisco. La imagen reúne en el mismo encuadre, ¿no? Las dos pirámides, la pirámide de Mayo y el Obelisco. Las dos se ven como unas manchas blancas refulgentes, se entiende perfectamente la relación entre ellas, podemos decir pasado y futuro de la ciudad, ¿no? Y el modo de organizar la imagen es justamente encontrar la manera de ver en un único golpe de vista estos dos espacios, ¿no? El espacio de la Plaza de Mayo con la pirámide y el Cabildo, y la ciudad nueva, la ciudad de la Diagonal Norte, la 9 de Julio y el Obelisco. Coppola produce sobre esa segunda parte de la década del 30 un gran registro de la ciudad de Buenos Aires, muy intensivo por un encargo del gobierno de la ciudad, y de esa colección de imágenes más las que realizó durante toda su vida. Coppola fue muy longevo y por suerte tiene una enorme producción de imágenes sobre Buenos Aires. Y justamente lo que nos permite Coppola es desplegar esta lógica comparativa, ¿no? Cómo ir viendo distintos paisajes de la ciudad y entender cómo emergen ahí algunas cualidades comunes y sobre todo una serie de cualidades singulares, ¿no? Por ejemplo, estos registros de los barrios del sur, con todas estas construcciones tradicionales, con un tipo de relación entre el espacio público y la edificación muy determinado, ¿no? La idea de que la calle se construye como un plano de una fachada de albañilería con cierta decoración o lo que sea, ¿no? Y hay siempre una relación muy clara entre lo que es la calle y lo que es el interior. En algunos lugares, los bares, le encanta esto a Coppola de los bares, en particular los bares de barrio y los restaurantes de barrio, aparece esta idea de que hay como grandes ventanas, puertas abiertas y un interior iluminado que se proyecta hacia el exterior. Y un modo de cifrar esta relación entre lo público, lo colectivo, el lugar de encuentro del barrio, la esquina, el bar de la esquina, ¿no? Y la ciudad, como una ciudad siempre registrada como una ciudad metropolitana, una ciudad de calles que no terminan nunca, que fugan siempre hacia la pampa, ¿no? Este es un registro de Barrio Saavedra, ¿no? Lo que podían ser los arrabales de la ciudad hacia el norte en ese momento, el final de la calle empedrada, el final de la urbanización consolidada, ¿no? El fin de las veredas, los cordones, la calle empedrada, los postes de luz ordenados, etc. Y el principio del arrabal, ¿no? Una tapia, una vereda, un poco de tierra, las zanjas, los pontones para cruzar por arriba de las zanjas, los bancos puestos en la calle por los dueños de las casas
para salir y sentarse en el banco a tomar mate a la tarde y conversar con los vecinos. No hace falta verlos sentados charlando, ¿no? Con entender cómo se construye esta idea de calle y en todo caso, ¿qué diferencia empieza a haber entre este concepto de espacio público, de relación entre la casa y la calle, y aquel, ¿no? Empieza de nuevo a permitirnos imaginar estas tensiones entre el presente y futuro que están tan fabulosamente bien registradas en este libro, Visión fotográfica del 36 de Horacio Coppola. O estos otros suburbios, ¿no? Los suburbios de la calle de tierra, en las proximidades de Avenida del Trabajo. La avenida está empedrada, pero la calle que llega a la avenida no. El colectivo que viene por esa calle viene levantando polvareda hace cuadras, ¿no? Entonces vemos toda la polvareda del recorrido del colectivo que viene moviéndose por el suburbio, ¿no? Cuando finalmente llega a la avenida, de nuevo reaparece la idea de la esquina, del toldo, del comercio de barrio, del lugar de encuentro, ¿no? En este caso en el encuentro entre la avenida y la calle suburbana. Incluso, ¿no? Como esta hipótesis de la calle suburbana ya como el final del tejido urbano, el borde hacia lo rural, ¿no? La fuga de la calle, de la ciudad hacia la pampa, y estos chicos mirando el horizonte como tratando de imaginarse lo que puede venir, ¿no? Varios años después, más bien en la década del 60, principios del 70, Samer Macarius vuelve a producir un registro intensivo de la ciudad de Buenos Aires en un conjunto de paisajes que ahora, como vemos, no están dominados por la horizontal, por esta idea del horizonte, ¿no? por este desafío de cómo va a crecer la metrópolis, que es lo que de alguna manera registra Coppola, especialmente en sus registros de la década del 30, sino que se tratan de fotografías pensadas para un libro, para dos libros de hecho, muy especialmente Buenos Aires, mi ciudad. Y para esos libros, justamente lo que hace Macarius es producir imágenes verticales, imágenes que tienen la proporción de la página del libro, pero que además en esa verticalidad empiezan a desarrollar muy atractivamente, ¿no? Como esta visión entre los fondos de la imagen y los primeros planos de la imagen, ¿no? En este caso se trata de la ribera del Riachuelo, en las proximidades de Nueva Pompeya, ya acercándonos a Soldati, y esta condición ribereña, podríamos decir post-industrial o en todo caso en las postrimerías del desarrollismo, ¿no? Como aquellas industrias que todavía se supone que le van a dar sentido a los bajos del Riachuelo y estos abandonos, estos playones de colectivos un poco desvencijados en primer plano. También a Macarius esta organización vertical le interesa mucho, sobre todo en esta organización asimétrica de la imagen, ¿no? Como pensar el problema del espacio metropolitano, de la fuga, ¿no? En este caso es del corredor del ferrocarril, pasando por atrás del estadio de Boca, yendo hacia Casa Amarilla, o mejor dicho, viniendo de Casa Amarilla, por lo que parece pasar con las locomotoras, hacia Caminito, hacia la Vuelta de Rocha. Y esta relación entre el barrio, los chicos que están ahí como jugando, el estadio como una especie de mole realmente, y las infraestructuras. Pero podemos reconocer que esta composición le interesa mucho a Macarius porque tiene mucho que ver con leer la relación entre la calle, como este espacio urbano de gran escala, como fuga, ¿no? Y las relaciones entre los objetos significativos a un lado y al otro, ¿no? Como el comercio de barrio, los tejidos de baja densidad del barrio de Pompeya y el puente Alsina y toda esta infraestructura pintoresca con todas estas arquitecturas neocoloniales, de toda la trepada del puente Alsina, en este caso del lado de Pompeya, podríamos verlo del lado de Valentina Alsina, y tendría características bastante similares. O en este caso, los registros de la nueva autopista General Paz, o en todo caso esta avenida Parque General Paz, ¿no? Como con esta combinación tan singular de un concepto de parque lineal, de paisaje natural y de calzada y de tránsito de vehículos, ¿no? Bueno, hay innumerables imágenes de Macarius que de alguna manera lo que van registrando es la variación del comportamiento del espacio público y cada imagen cifra un modo
de entender el espacio público en determinado lugar, en determinada singularidad de la ciudad, ¿no? Me gustaría ponerlo en relación con estos trabajos de Claudio Ricartes, trabajos actuales también, de su Instagram, de la serie Conurbano Atardeciendo. El trabajo de Ricartes es muy interesante porque Ricartes trabaja permanentemente en el corredor del Sarmiento, en la relación entre los suburbios del oeste y Once y las áreas centrales de la ciudad. Y lo que reconoce ahí es como la singularidad del paisaje del conurbano, como un paisaje que en estos corredores, en los corredores del ferrocarril, en determinadas situaciones, aparece como abierto, como un espacio donde hay una gran percepción del cielo, y mucho del trabajo de Ricartes tiene que ver con la rutina de los trabajadores, ¿no? Con la idea de el que sale a la mañana temprano y vuelve cuando ya está atardeciendo, y qué ve en ese momento del atardecer cuando vuelve a su casa, ¿no? Entonces ve la aparición de las luces, ve este color de cielo, ve estas calles con estas edificaciones, ¿no? Estos corredores del tren que transitan todo el tiempo, una parte muy grande de la población del área metropolitana, yendo y viniendo, y empieza a poner en valor, como lo hicieron Quinquela, Colivadino, y Macarius y Coppola, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza al paisaje contemporáneo? Solo que la pregunta es nueva, ¿no? La pregunta para Ricartes o para María Desprecio se renueva, ¿no? No es lo mismo que caracterizaba el paisaje para Quinquela o para Coppola, ¿no? Para Ricartes, el paisaje contemporáneo del suburbano, del conurbano oeste, está caracterizado por esta idea de el movimiento en el tren, el tiempo pasado en el transporte, la percepción de la metrópolis y del paisaje desde el corredor ferroviario, estos momentos de última hora de la tarde, primera hora de la noche en la que se vuelve del trabajo, y cómo emerge un paisaje de luces y de colores completamente singular. Para Cristina Freire también había un desafío en el 2001, que era cómo registrar estos nuevos paisajes, estos paisajes que podemos pensar son traumáticos, trágicos, que son los paisajes de la crisis del 2001, que ella encuadró especialmente en esta serie que se llama Donde la ciudad se interrumpe, es decir, donde se rompe la continuidad de la ciudad como una comunidad organizada con algún nivel de eficiencia, ¿no? Y lo que aparece es la falla de la dinámica de la ciudad, donde los vehículos ya no funcionan y quedan amontonados como desechos, donde los desagües no desaguan, donde las calles se embarran, ¿no? Donde el tránsito empieza a estar dominado por los carros y los cartoneros, donde el hábitat se construye y reconstruye con los recursos que están a mano y se configuran espacios urbanos con características completamente distintas a los de la calle, tal como aparecía definida en la tradición de la ciudad, y donde cada inundación, ¿no?, produce como este amontonamiento de desechos, de barro, de dificultad de tránsito, porque arrastra con el agua todo lo que va juntando, que es además barro, basura, escombros, porque además empieza a haber una economía de subsistencia en buena parte de las villas del área metropolitana que tiene que ver con obtener recursos de los residuos, por lo tanto empieza a haber una convivencia con los residuos que empieza a caracterizar también al paisaje, y que cada vez que se produce una inundación produce como una enorme dispersión de esos residuos por todo el espacio. Me gustaría que nos detengamos ahora en otro trabajo de Cristina Freire para introducir un nuevo tema, un problema de forma de la imagen que acompaña al que hemos estado poniendo en foco hasta ahora, que tiene que ver fundamentalmente con el encuadre y la composición de la imagen, y cómo en esa organización formal se cifran una serie de registros documentales del comportamiento de la forma urbana, y entender cómo hay ahora un trabajo sobre la imagen que puede volver a poner en valor la información, que tiene que ver con el problema del reencuadre, ¿no?, o la edición de la imagen. Cristina Freire tiene esta imagen de la serie Pequeños Equilibrios, que tiene que ver con una casa en La Boca en un momento de inundación,
en el que un chico se asoma a un agujero del piso de la casa y ve el agua acercándose a la casa, ¿no? Subiendo, ¿no? En otra colección pone otra imagen tomada el mismo día, del mismo fenómeno, que se convierte en la tapa del libro Habitar lo Inhabitable, que la publica 17 años después, pero que, como vemos, es una imagen que podría ser un reencuadre del anterior. No lo es, porque vemos que de hecho bajó la posición de la cámara y está ahora el horizonte un poco más cerca del espacio entre la rodilla y los tobillos del chico. Antes estaba un poco más cerca de la cabeza del chico, acá se agachó un poco más. Pero podría tratarse de un reencuadre, ¿no? Y fíjense cómo cambia la imagen cuando en vez de ver toda la escena vemos solo una parte, ¿no? Como ahora lo que está de alguna manera velado por el agua en la primera imagen se vuelve mucho más elocuente, empezamos a ver los escombros, las telarañas, toda una cantidad de detalles que vuelven significativo cómo interpretar este lugar de un modo diferente a cómo lo podemos interpretar si vemos la imagen con el encuadre anterior. Lo mismo podríamos pensar que sucede en la relación entre esta imagen de Anne-Marie Heinrich, de Puente Alsina, con un chico apoyado en un árbol, ¿no? Y el mismo día, algún momento después, decidió seguir caminando y volver a tomar la imagen algunos pasos más adelante, y ahora se trata de una imagen explícitamente, ¿no?, de Puente Alsina. Lo que ella dice, ¿no?, mientras uno se llama joven apoyado en un árbol junto a un riachuelo, de fondo se ve el Puente Alsina. La otra imagen se llama Puente Alsina visto desde Valentín Alsina, y lo que permite es enfocar de un modo distinto la relación entre las distintas partes. Permítanme entonces introducir un poco esta idea que es de cómo se enfoca con el encuadre, es decir, qué es lo que queda determinado como foco o como punto de mayor atención en la imagen en función de cómo encuadramos. Eso a la vez tiene que ver con otro problema técnico en la construcción de la imagen, ya sea gráfica, pictórica o fotográfica, digamos, ¿no?, que es el problema del foco. En el caso de la fotografía es el foco de la lente. Esteban Pastorino Díaz ha desarrollado una técnica que es remontar barriletes, una técnica previa a los drones, remontar barriletes y disparar remotamente una cámara que tiene un foco muy particular. Entonces, esa cámara remontada por un barrilete pone en foco lo que está solo en el centro de la imagen, ¿no?, y desenfoca lo demás. Y eso produce un tipo de comprensión de las relaciones entre las partes bien particular, ¿no?, un modo de concebir el paisaje donde se administra el foco, no ya el encuadre, sino lo que se ve con detalle respecto de lo que se ve borroso, ¿no? Y con esa técnica, por ejemplo, ¿no?, nos instala en esta visualización de la ribera norte del Río de la Plata en la ciudad de Buenos Aires, en el que en la antigua ciudad juvenil se está llevando adelante un partido de fútbol y podemos ver con detalle a los jugadores, sus sombras, a la pelota, ¿no?, mientras vemos, por ejemplo, todo el área de ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires y la ribera del río, etcétera, borrosa, ¿no?, o los registros que produce de constitución, como de las relaciones entre los colectivos y el paisaje urbano. Es interesante cómo para Pastorino Díaz esto tiene que ver también con el artificio de levantar un barrilete y disparar la imagen a distancia. Es decir, empieza a aparecer la idea de una mecánica, de un dispositivo técnico que permite visualizar la ciudad no ya con un punto de vista peatonal, podríamos decir humano, pero fundamentalmente peatonal y por lo tanto vinculado a la percepción subjetiva, sino con un punto de vista más explícitamente artificial, lo que normalmente se llamaba vuelo de pájaro. No sabemos muy bien cómo ven los pájaros, sabemos cómo nos gustaría ver si voláramos como pájaros, ¿no? Y en todo caso, ese es el ejercicio que con los barriletes trata de desarrollar Esteban Pastorino Díaz. Esa técnica obviamente en el presente aparece acompañada de todo otro
otra modalidad de registro, como por ejemplo los registros a través de drones, que empiezan a producir modos de ver que ahora empiezan a problematizar en qué medida operan a modo paisajístico o a modo cartográfico, ¿no? Como son las imágenes de drones, como imágenes que tienden a producir visiones proyectivas, planas, ¿no? Visiones cenitales o visiones frontales, respecto de las visiones perspectivas habituales que reconocíamos en la pintura y en la imagen que veníamos observando como técnicas de paisaje hasta ahora. También con los drones, sin embargo, se cifra el problema del punto de vista, ¿no? Porque uno puede elegir subir más, menos, qué encuadrar, cómo reconocer determinadas relaciones, por ejemplo, la relación entre la parte alta de la plaza y las actividades vinculadas a los juegos infantiles y las actividades de la parte baja de la plaza vinculadas a una serie de comercios y de consumo, de lugares para comer y tomar algo, etcétera, abajo. Entonces, cómo se produce de alguna manera este contraste entre situaciones de un lado y del otro, cómo elegir el encuadre para visualizar el comportamiento de ciertos elementos arquitectónicos, colores, etc. O cómo, en este caso, empezar a producir series que traten de producir una objetivación de esa mirada subjetiva y personal para establecer comparabilidad entre los registros. En este caso es el trabajo de Thomas Locke Hobbes, que adopta la forma de una página web que se llama Casas Estilo Chalet en Buenos Aires, donde Locke Hobbes registra un montón de chalets del área urbana, particularmente de los barrios del sur, del oeste y del norte de la ciudad de Buenos Aires, una vez que nos alejamos de las situaciones más céntricas, ¿no? Donde aparece mucho como esta forma del tipo del dúplex en forma de chalet, y lo que empieza a hacer Locke Hobbes es ponerse siempre de frente, a cierta distancia, y tomar una fotografía que nos permite entender además que las calles tienden a tener anchos muy parecidos, que los lotes tienden a tener anchos muy parecidos, es decir, empieza a registrarse una lógica de la organización del tejido urbano muy redundante, y uno podría ver, son muchísimas las imágenes. Yo he reunido algunas para poder verlas juntas. En el sitio web se trata de un scroll, es decir, de un movimiento de izquierda a derecha continuo, no de doble hilera como lo estamos viendo acá. Pero esto nos permite empezar a comparar, ¿no? Como los cambios de densidades, el pasaje de una casa a dos o a tres, las relaciones que se establecen con los retiros. La persistencia y la variación de la organización tipológica, en este caso este problema como de planta baja, planta alta, faldón inclinado, techo en punta, abajo doble lucarna, arriba la planta baja levantada para producir un garage de un lado y trepar a la planta baja y el otro lado directamente como un plano superior y por lo tanto definiendo un poco más el comportamiento de la casa como de tres niveles, pero todo esto se basa en un modo de ver regularizado y comparativo y en un modo de ordenar todas estas imágenes en un atlas temático que define que se está estudiando la variación de un tipo en la ciudad de Buenos Aires. Esta misma lógica de cómo producir un atlas y cómo producir registros que alimenten un atlas comparativamente, en este caso fijando la atención de nuevo sobre objetos arquitectónicos, es por ejemplo el ejercicio que se produce en el sitio web del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo Moderna Buenos Aires, donde por ejemplo podemos ver cómo se registran 4 obras del mismo arquitecto, 4 edificios de propiedad horizontal producidos por Jorge Calnay. Entonces podemos ver por ejemplo el edificio Perú House, un edificio en el área de San Telmo, fotografiado por Alejandro Goldenberg, con este modo de rectificar de alguna manera todas las verticales, ¿no? De ver al edificio con una visión bastante objetiva desde el espacio urbano, como tratando de poner en valor sobre todo la percepción de sus lógicas organizativas, ¿no? Como por ejemplo se contrapone esta idea de un edificio muy lineal, con un sistema de balcones muy repetitivo que produce como todo un tipo de transición entre la vivienda y el espacio de la calle,
contra la punta en la esquina, que justamente funciona un poco a modo de tapa, de cambio cualitativo, ¿no? Y podemos ver esta relación entre la ochava, el retiro superior, el frente plano y el frente rugoso de la calle. Esta fotografía, tomada por Alejandro Liberato, otro excelente fotógrafo, recupera toda la técnica que podemos reconocer en la fotografía de Alejandro antes, ¿no? La idea de mantener a las verticales perfectamente paralelas, de encuadrar el edificio con el cielo y la calle más o menos en la misma posición, de poner en valor la fuga de la calle de un lado y la lectura de la esquina, solo que el edificio guarda otro tipo de proporción en su relación con las calles, trabaja más la continuidad de esto y por lo tanto la imagen es un poco más centrada. El tramo vertical de la esquina está más en el medio de la imagen, en la foto de Alejandro está un poco más desplazado hacia la derecha. Y ahora vemos la imagen de Albano García para la torre de Mesón Garay, que está en un terreno más ancho, que está frente a una avenida, que por lo tanto permite tomar un poco más de distancia, y donde de nuevo recupera toda la técnica que habíamos visto antes, verticales, bien derechas y paralelas, ¿no? Como una buena visualización del recorte del edificio contra el cielo, la visualización de la calle más o menos a la misma altura que antes, etc. Y podemos ver cómo tres excelentes fotógrafos, cada uno de ellos, producen tres registros que están mucho más preocupados por encontrar cómo ver en particular los comportamientos de los edificios, pero también cómo generar un modo de ver que permita reunir todo esto en un catálogo general de visualización de arquitectura y por lo tanto que el modo de definir la relación entre el edificio, la calle, el cielo, el punto de vista, la verticalidad, el foco, se mantengan muy parejos entre las imágenes y por lo tanto permitan generar esta comparabilidad a pesar de que son tres fotógrafos con características muy diferentes, con culturas de la imagen muy diferentes, con intenciones fotográficas muy diferentes. Esto lo pueden reconocer si miran otras imágenes de la producción de cualquiera de los tres. Bueno, sin embargo, ¿no? Aparece acá una idea de generar un modo de ver común para producir esta comparabilidad y este análisis de, por ejemplo, en este caso, la performance tipológica de los edificios de Calnay en la ciudad de Buenos Aires. Podemos reconocer cómo este ejercicio de cómo construir una serie, cómo producir un atlas, ¿no? En el trabajo de los fotógrafos muchas veces tiene que ver con cómo pensar la idea de la colección. Este es un trabajo muy lindo de Greta Stern, desarrollado en la década del 60 sobre los patios de Buenos Aires. Es un libro muy chiquito, que cuando uno pasa las hojas tiene siempre como a la izquierda una página en blanco o el índice y a la derecha una fotografía de un patio. Y uno va pasando las hojas, siempre, insisto, a la izquierda no hay otra imagen. Uno ve las imágenes de a una y a medida que va pasando las hojas va tratando de establecer la lectura comparativa entre cada uno de los patios y el anterior que ya vio. Y lo que va cambiando es cómo hay patios más regulares, más sintéticos, por ejemplo, completamente pavimentados, con un par de macetas, con la medianera rugosa, que no está revocada, dominado en este caso por esta relación entre la arquitectura y la naturaleza, esta galería alta con columnas de acero, la misma galería, en principio la misma condición constructiva, pero ahora baldosas decoradas, un desnivel, el lugar más cargado de objetos artísticos, macetas, una casa más humilde, sin la galería, un patio con macetas, pero el cielo descubierto, un barrio de menos densidad, el patio de un conventillo, con la ropa colgada, con el altarcito, es decir, toda la secuencia, que es mucho más amplia, les recomiendo ver el libro completo, es lindísimo, es un modo de entender comparativamente cómo se despliega lo singular en cada uno y lo común entre todos ellos del comportamiento de esta forma de algo que también podemos llamar un paisaje urbano, que es el modo de ver la ciudad desde los patios, ¿no? En formatos más contemporáneos, por ejemplo, está este trabajo de Emiliana Migueles, bastante actual, que es el libro Viaje con Urbano, pero que es un libro
que tiene exclusivamente formato digital. Es un libro que se ve a través de estas plataformas de visualización de libros, ¿no? Como ISU. Cuando uno empieza a ver el libro, justamente se empieza a construir un tipo de relación entre la página izquierda y la derecha, que ahora activa toda una serie de operaciones. Por ejemplo, por un lado, la relación entre el título y la imagen, ¿no? En este caso se trata de una toma en el conurbano y la acción represiva para desmontar la toma. Entonces aparece la palabra la conquista, aparece en este caso un policía de la montada con un caballo. La imagen podría tener que ver con imágenes de la conquista de la época de la colonia, ¿no? Como la pampa, el jinete, etc. Pero de lo que se trata es ahora de una ambigüedad de la palabra la conquista, ¿no? ¿Cuál es la conquista? Es la acción de los que toman el suelo para poder desarrollar ahí su hábitat, o es de la reconquista de las fuerzas del orden que vienen a recomponer de alguna manera el dominio de la propiedad, ¿no? Como el debate sobre la conquista del suelo, un título, una imagen. Y la serie, que reúne más imágenes de la misma situación. Otro momento del libro en el que la doble página opera a modo comparativo entre dos paisajes urbanos, ¿no? Uno de un barrio cerrado, el otro de un área industrial. En los dos aparece el comportamiento del suelo, del horizonte y de las construcciones y del cielo perfectamente apareado, probablemente de un modo intencional. Para Migueles, el cielo de un lado es gris y del otro es azul, el pasto está verde y cuidado de un lado, en el otro está seco, ¿no? Seguramente tiene que ver con distintas épocas del año, pero la decisión es intencional, cómo poner juntas las dos imágenes y producir una comprensión de la variación cualitativa del paisaje de un lado y del otro. En otros casos lo que hay es un texto que acompaña a la imagen. El texto explica que los elementos que están reunidos en esa imagen, que es una imagen de un tramo del camino de cintura, en el que aparece una chatarrería que tiene un montón de residuos, digamos, o descartes de la industria para recuperar la chapa, sean vehículos, autos, camionetas, tanques, chimeneas, pero aparece un avión. Eso, que podría ser una curiosidad, el texto lo que hace es definir de qué se trata ese avión, cuál es la historia de ese avión, por qué tiene sentido entender ese avión en ese lugar como un objeto significativo. En este caso es una relación, por ejemplo, entre un texto y una imagen, en principio como una operación de montaje simple, ¿no? Mientras la imagen de la derecha es un registro de un área productiva devenida improductiva en el conurbano, y los cardos y el cielo gris. Del lado de la izquierda lo que aparece es simplemente un párrafo de un discurso del presidente Menem en el que explicaba cómo se iba a desarrollar un sistema de aviones que iban a ir a la estratosfera y nos iban a comunicar con Corea en minutos, saliendo desde Córdoba, etc. Es decir, la disociación entre el discurso público y el territorio, y el título, la estratosfera, como tratando de ubicar en dónde está el discurso del que habla, ¿no? Por momentos, el sentido de la secuencia en el libro empieza a agruparse por capítulos. Esos capítulos por momentos tienen páginas en blanco, imágenes, que a la vez empiezan a establecer relación con otras imágenes. Y toda esa secuencia termina en esta imagen, que se presenta como la imagen de cierre del libro, ¿no? Que tiene que ver con esta, podríamos decir, insistencia, necesidad, esta firmeza de una gran cantidad de sectores de la población del área metropolitana que despliegan este esfuerzo de cómo habitarla, ¿no? que transitan saltando pallets entre los charcos,
yendo de un lado para el otro, moviéndose todo el tiempo, protegiéndose de la lluvia, protegiéndose de la inclemencia del tiempo, de todas sus dificultades vitales para, de alguna manera, conseguir sobrevivir o en todo caso consolidar sus formas de habitar en una ciudad que parece volverse todo el tiempo, estar en el límite de lo inhabitable, ¿no? En otro trabajo producido por SU, la cooperativa de fotógrafos, en 2011, toda la colección de imágenes aparece reunida ahora en una historia, en una crónica, en una página web que desarrolla una investigación periodística que es sobre el problema de la contaminación del riachuelo, y las fotografías ilustran distintos temas dentro de esa investigación. Entonces aparecen muchos personajes retratados particularmente para dar cuenta de sus problemas, de su relación con el hábitat, sobre todo vinculado al problema de la contaminación del riachuelo, y toda una serie de registros fotográficos de esta cooperativa de fotógrafos, de muchos fotógrafos muy talentosos, que producen registros justamente de todo este hábitat de riachuelo contaminado. Y en esa serie aparecen de repente como imágenes que de nuevo recuperan esta relación entre el paisaje y el retrato. Podríamos pensar, es una puesta al día de la imagen de la choricera, ¿no? o de tantas otras imágenes que hemos visto de los personajes que habitan la ciudad y que ahora se presentan en relación a un contexto, ¿no? Como cómo son los habitantes, cómo se ven, cómo se visten, cómo es su relación con el lugar, cuáles son los objetos de su vida cotidiana, cómo define eso al paisaje, por ejemplo en este caso, de la Villa 2124 sobre el riachuelo. De nuevo, esta relación entre las personas y el paisaje, ¿no? Como en esta mezcla de retrato y paisaje, fíjense cómo la imagen cifra, ¿no? Como todo el comportamiento todavía natural del riachuelo, lo que queda de la naturalidad del riachuelo, ¿no? Incluso podemos decir la esperanza del comportamiento natural del riachuelo, ¿no? Puesto en relación con las hipótesis de urbanización del riachuelo que de alguna manera ya no sostienen este medio ambiente y han llevado un poco a esta situación, y de nuevo, ¿no? La aventura de habitarlo. Siempre las imágenes en esta serie de tres, ¿no? Ponen en el centro a las personas, ¿no? A veces grandes, a veces chicas, a veces en primer plano, a veces, como en este caso estos dos chicos, casi en el fondo, pero sí en el centro, ¿no? Y lo que hace la imagen es justamente avanzar en esta idea de Da Vinci, descifrar, ¿no? Un montón de materiales en un único golpe de vista, y cuando vemos todo junto entendemos un sentido, entendemos un problema, entendemos cómo ese problema aparece formulado como problema de paisaje, ¿no? de la relación entre la naturaleza, la arquitectura, las infraestructuras, los modos de habitar, y esto a la vez nos devuelve preguntas, ¿no? Como que esto que nos muestra la imagen, cómo nos convoca a interpretar el área, cómo podemos a partir de ahora descifrar la imagen, ¿no? Como empezar a entender cuáles son los elementos que la componen, cuáles son las cosas que necesitamos comprender para entender cómo está en la imagen cifrada una forma urbana que estamos relevando y sobre la cual podemos hacer preguntas que constituyan nuestras agendas de trabajo como arquitectos y urbanistas en el presente y en el futuro. Parece muy importante, para terminar, reconocer que todo esto supone, quiero decir, esta colección que hemos visto, supone el trabajo de mucha gente a lo largo de mucho tiempo, que determina una cultura de la imagen, una interpretación del paisaje, particularmente en la cultura de Buenos Aires, podríamos decir, en la ciudad latinoamericana, pero muy particularmente, ¿no? Cómo se han cifrado un montón de puntos de vista, un montón de miradas sobre la ciudad, y cómo todas esas miradas constituyen nuestra cultura, ¿no? Nos devuelven preguntas, nos ponen frente a tradiciones, frente a interrogantes respecto de cómo se relaciona la ciudad del presente con la del pasado, cómo pensar la ciudad del futuro. Y esto está determinado por el trabajo de mucha gente que ha hecho este ejercicio con mucha conciencia, con mucha atención,
y que nos aporta un montón de materiales para trabajar. En este sentido quiero dedicar esta clase, si es que tiene sentido dedicar la clase a alguien, a Alejandro Goldenberg, que vimos algunas de sus fotos, que hizo un gran trabajo para Moderna Buenos Aires y que falleció en un accidente hace muy pocos días, muy sorpresivamente para muchos de nosotros. Así que queremos acá transmitirle nuestra admiración, nuestro agradecimiento y también invitarlos a ustedes a que se pongan en contacto con su trabajo para no olvidarlo. Para terminar, quisiera volver sobre estas citas que de alguna manera ordenan este campo de ideas, ¿no? En su artículo sobre la fotografía, Susan Sontag escribe: las fotografías son un modo de apresar una realidad que se considera recalcitrante e inaccesible, de imponerse que se detenga. Todos tenemos esta sensación, que es que hay algo de estos comportamientos metropolitanos que son inaccesibles, o que son chocantes, o que son difíciles de asimilar, ¿no? La fotografía es un modo de apresar esa realidad, imponerle que se detenga. Es un modo de apresarla, no es un modo de efectivamente contenerla. Dice ella, o bien, ¿no? Si no la apresan, amplían una realidad que se percibe reducida, vaciada, perecedera, remota. Y acá dice muy bien, no se puede poseer la realidad. Se puede poseer y ser poseído por imágenes. Si bien la idea de la posesión puede parecer un poco inapropiada, es fundamental entender acá algo sobre lo que venimos trabajando hace bastante tiempo, que es sobre la función de la representación, ¿no? O sea, lo real es en muchos sentidos inasible, incomprensible, ¿no? Y solo puede ser traducido a partir de representaciones. Esas representaciones operan fundamentalmente a través de procedimientos simbólicos e imaginarios, ¿no? La notación prioriza la condición simbólica, ¿no? Prioriza la notación abstracta, prioriza la mediación gráfica, prioriza el distanciamiento generalizador, ¿no? Y el componente imaginario, la imagen, ¿no? Prioriza de alguna manera la subjetividad, la construcción de un punto de vista, el modo de reforzar la interpretación en un sentido, ¿no? En esta idea unificadora y no analítica y abstracta que de alguna manera nos propone la notación cartográfica. Sin embargo, sabemos bien, o en todo caso hemos tratado de introducir en esta clase, que también la imagen se compone, se selecciona, contiene una serie de operaciones simbólicas muy precisas en el modo de encuadrar, de elegir los elementos que están y los que no están, reencuadrar, reeditar, coleccionar, poner en serie. Es decir, hay un montón de procedimientos intelectuales no inmediatos que pueden volver muy reflexivo este campo. Ese es el trabajo que les vamos a proponer que hagan. Vamos a concentrar entonces en esta unidad estas atenciones. Vamos a tratar de que este momento de trabajo se ocupe de producir un taller de investigación de fuentes, de selección, de edición y de organización de imágenes con medios digitales, ¿no? O sea, vamos a poder coleccionar imágenes, buscar imágenes, producir nuestras carpetas de registros de imágenes del área de trabajo, con lo cual tenemos que hacer una investigación de fuentes, tenemos que seleccionar, pero también podemos editar esas imágenes, podemos recortarlas, hacer impresiones de pantallas, sacar partes, reencuadrarlas y organizarlas, pensar muy bien cómo ponerlas juntas, ¿no? Y esto básicamente nos va a permitir entender cómo poner en valor la función del paisaje, ¿no? Cómo poner en valor esta idea de que hay una imagen que integra materiales, que cifra en esos materiales actores y controversias, modos de habitar, problemas urbanos, y cómo esos problemas se manifiestan sobre todo a partir de determinados puntos de vista. Cómo fijar la atención muy especialmente en el espacio público y el registro del espacio público, y cómo esos registros pueden permitirnos seleccionar elementos, catalogar problemas y producir este trabajo sobre el atlas a partir de la comparabilidad, la catalogación, la tematización. Ahora, si quieren, vamos a repasar concretamente las consignas del ejercicio para ponernos a trabajar.